¿cuándo se da una sobrecarga? Cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa y dices, profesor, ahora que está empezando el invierno, no tenía terma y me voy a comprar mi terma. O dices, no tengo terma, pero me puedo comprar una rapiducha. Entonces, la utilizas, la rapiducha, la colocas y dices, hay que poner una llave, ¿no es cierto? Inclusive ya llaves cuchillas no existen, no deben existir. Le pones una llave termomagnética y dices, pero ¿de dónde se alimenta? Fácil, pues como yo soy hábil, agarro, digo, ahí hay un foquito en mi baño, ¿no? De ahí agarro del cable de ahí, lo pongo una canaleta y lo conecto aquí a esta llave termomagnética que he puesto para que luego se prenda mi rapiducha. Perfecto, está bien. ¿Va a trabajar? Por supuesto que sí va a trabajar. Pero ¿qué pasa? Estás colocándole a tu circuito de iluminación. Y tu circuito de iluminación tiene una llave termomagnética que soporta máximo, ¿cuánto? En este caso, 15 a 16 amperios, no más. Entonces, en la mañana, por ejemplo, pocas lámparas están prendidas. Pero si es de noche, porque como ya te compartes una rapiducha, te bañaste en la mañana y ahora te quieres bañar en la noche. Cuando te días de rapiducha, te bañabas una vez a la semana, ahora que rapiducha te bañas todos los días. Cada rato, ¿no es cierto? La noche llega, ¿qué cosa? Dices, me quiero bañar, te saliste de cuarto acá, me quiero bañar, todo está prendido en tu casa, levantas la palanca y todo se apagó. A eso se le llama sobrecarga, porque has sobrecargado tu línea de iluminación. ¿Estamos de acuerdo? Tu circuito de iluminación. ¿Por qué? Porque tu llave soporta solamente esos 16 o 15 amperios. Sobrepasaste, pusiste tu llave. ¿Cuánto consume una rapiducha? Aproximadamente mínimo 1000 vatios. Mínimo 1000 vatios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso, ¿no? Entonces, es una sobrecarga. Ahora, profesor, ¿eso nomás puede ser? No, porque tú dices, como dices, como yo soy vivo, si acá no me resultó, en mi cocina, perdón, en mi baño también hay un tomacorriente. Entonces ya, pues caballero, no hago con eso, ya no, ahora lo conecto al tomacorriente. Perfecto, ¿va a funcionar? Sí va a funcionar, pero ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que tú tienes todos tus artefactos trabajando. Cuando vas a tu casa en este momento, que están viendo televisión, de repente tu mamá está planchando, de repente por ahí tus hermanos tienen una computadora, están en la computadora, todos están tomando energía eléctrica. Tienes tu refrigerador que todo el día está trabajando. También ahí está el tomacorriente. Y por ahí de repente, quién sabe que dice, no, quiero calentar mi comida. Está el microondas ahí, prendes el microondas. Que se vaya calentando mi comida y dices en 3-5 minutos mientras me voy a bañar. Te metes a la ducha, levantas la palanca, ¿qué pasa? Todo te queda sin energía eléctrica los tomacorrientes. Porque estás sobrecargando tomacorrientes. Entiéndelo bien. Cada vez que tú vas conectando un artefacto, más un artefacto, más un artefacto, la corriente se va incrementando. Y esa corriente va a pasar por los cables, que a la vez está pasando por las llaves termomagnéticas. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? La llave termomagnética tiene el bimetálico. Como está pasando corriente, poco a poco se va calentando. Se va calentando el bimetálico, y llega un momento en que el flash se abre. Eso de la llave se bajó. ¿Por qué? Porque ya se calentó bastante, en ese sentido, para que se abra. Es como las planchas. Ustedes han visto, ¿no? Los que tienen plancha como un foquito. Sí. Le pones, profesor, el selector aquí y se prende el foquito. Estás planchando ahí y luego se apagó. ¿Por qué? Porque por ejemplo también tiene un metálico que hace ese contacto, abre y cierra. ¿No me acuerdo? En ese sentido, ¿no? Entonces, de esa forma trabaja el termomagnético. La parte magnética, para lo que es, en este caso, térmica, para lo que es sobrecarga, térmica para lo que es sobrecarga, pero aparte tiene la parte magnética, y la parte magnética está compuesta ¿por quién? Por una bobina que tiene por dentro. Ahí está presente bobinas también, ¿estamos de acuerdo? En ese sentido, ¿qué cosa, profesor? ¿Qué pasa? Y eso debe ser un dispositivo que debe trabajar rápido frente a un cortocircuito, que es lo más crítico que puede haber. Un cortocircuito, ¿cómo se produce? Dos líneas que se pegan, las dos líneas, y me sale una tremenda chispa eléctrica. Es ahí, si las líneas están pegadas, un grande consumo de corriente, como si estuviese soldando. En ese sentido. Y entonces la corriente se va a incrementar bastante grande y los cables empezarán a recalentarse. Si son cables de mala calidad, empezarán a pelarse pues toda la parte del aislamiento. Entonces, produce más chispa eléctrica, material inflamable, fuego. ¿Entiéndelo bien? Pero entonces, profesor, ¿qué pasa con la llave termomagnética? Pues esa corriente también llega a la llave termomagnética. Inmediatamente, ¿qué pasa con la bobina cuando llega corriente? Esto es como una resistencia. Exactamente. Oh. ¿Viste un poco la respuesta?
Vamos a concentrarnos. El que no viene, sí responde. Que viene solo. Concentramos solamente. Ojo, cada vez que la corriente pasa, profesor, por esa bobina, inmediatamente se genera un campo magnético, pero rápido, entiéndelo bien. Campo magnético rápido. Y ese campo magnético, ¿qué es lo que hace? Se genera en este caso, se me fue el nombre. Se convierte en una especie de electroimán, pues, que tiene la posibilidad de jalar, y jala una palanquita y rápidamente se baja la palanca del termomagnético. Cuando es un cortocircuito, fíjate la rapidez con la que se genera el campo magnético, convirtiéndose en una especie de electroimán para agarrar y bajar la palanca. En un cortocircuito debe responder más o menos alrededor de los nanosegundos, para que agarre, evitar que se recalienten los cables, en ese sentido, y se baja la palanca rápidamente. Entonces, por eso se llaman termomagnéticas. Tienen su parte térmica y su parte magnética. La parte térmica está compuesta por bimetálico. Y la parte magnética, una bobina. Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que están diciendo ahí. Como un elevador. Algo parecido, de los dobles, ¿no? El interruptor diferencial es un interruptor que protege la vida de las personas, Escuchen. nos protege de posibles interrupciones y protege a la instalación de daños causados por fugas de corriente. Al detectar una falla con fuga de corriente, El chasis del equipo. ¿Qué sucede? Que de repente, tanto manipular aquí, un hilito de acá se soltó y se pegó a la parte metálica del equipo. Entonces, esa parte metálica, ese hilito, así sea un hilito delgadito, ya energizó toda la parte metálica. La persona va, sin darse cuenta, toca la vida de esto, ya pues pasa la corriente por la persona y la corriente, mira, ¿a dónde se va? A tierra. Entonces, eso es una fuga de corriente. ¿Por qué? Porque el diferencial, ¿qué es lo que hace? Está, ojo, como si estuviese sensando. ¿Cuánta corriente entra? Fíjate, 5 amperios está entrando y debe retornar 5 amperios. Pero ¿qué está pasando? Como hay una pequeña corriente que se está yendo por la señora, está retornando 4,97 amperios. ¿Me dejo entender? Sí, claro. Eso, por eso se llama diferencial. Está constantemente sensando la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Como hay, esa mínimo debe ser 0,3 amperios o 30 miliamperios. ¿Y por qué eso? Porque si fuese superior, el ser humano no va a soportar. Entonces, ¿por qué? Acá, ojo, le pasa corriente, ¿eh? No es que no le pasa corriente, sí le pasa corriente, pero por un instante nada más. Si no tuviese la diferencial, le va a pasar mucho más tiempo. No me acuerdo, por eso la diferencial es muy importante. Es parte de un sistema de seguridad de todo sistema eléctrico, entiéndelo bien. No me acuerdo. Ojo, ¿por qué? Porque voy a repetir, no estuviese esto, sucede lo mismo, el mismo accidente, pero entonces la señora va a soportar más tiempo hasta que alguien de repente la saque, pues, ¿no? Me dejo entender. En cambio, la diferencia, ¿qué es lo que hace? Detecta esta diferencia, entró 5, retorna menos, se baja la llave inmediatamente. No me acuerdo, pero puedo repetir, sí recibe la descarga. Sucede también lo mismo con los niños, ¿no? Los niños meten el dedito en el tomacorriente, le pasa la corriente por ahí y se va a tierra. Esa fuga también soporta, ¿no? O sea, detecta, inmediatamente se baja la llave. Para guardar eso aquí, para lo que es un sistema doméstico, casas, viviendas, la diferencia es 30 miliamperios. De lo que entra y lo que retorna. ¿Por qué 30 miliamperios, profesor? Porque los 30 miliamperios están en la etapa de fibrilación en el ser humano. ¿Qué cosa que se puede soportar todavía esa corriente? Pero ya está empezando a sacudir. ¿Qué cosa? Tu corazón. Porque tienes que entender que la corriente inicialmente afecta ¿qué cosa? Todo tu sistema nervioso y el corazón directamente. ¿De acuerdo? Por eso es que ahí, ojo, agarran y tú sientes la pegada, pero por un instante rapidito nada más. Y luego ya no, porque la llave ya se bajó. En la actualidad, todas las nuevas edificaciones, y es más, todo local comercial, si quiere sacar su licencia de funcionamiento, obligado a su llave diferencial. Si no, no pasas. Así es simple. ¿No me acuerdo? Ahora, ella también, para que vea esa diferencia entre lo que entra y lo que sale, tiene una bobina toroidal, que hace esa diferencia, ¿no? Sí. Si tienes en tu casa esa llave, tienes que presionarlo, porque a veces no se produce una fuga de corriente. Entonces el dispositivo no funciona, porque debe funcionar cuando hay una fuga.
Como no funciona, obligado a hacerle presionar ese botón testeador para que se baje la palanca automáticamente. Porque si no lo presionas eso por lo menos al mes o a los 2 meses una vez, ten por seguro que luego la llave se va a amarrar solita, por falta de uso. Así de sencillo. Como Pancona, con falta de uso. Con falta de uso sigue vivo, ¿no? Al lado de su contacto de activación. En instalaciones eléctricas donde existen muchos equipos electrónicos, se instalan interruptores diferenciales de clase A, que sirven para corrientes de fuga de tipo alterna y corrientes pulsantes con o sin componente continua, que se superponen a la corriente alterna. Estos interruptores diferenciales son conocidos como inmunizados. Cables eléctricos. Los cables eléctricos, en condiciones normales de trabajo, pueden durar entre 20 y 25 años. Los cables eléctricos que han sufrido sobrecargas, su vida útil se acortó. Durarán aproximadamente entre 5 a 10 años aproximadamente. Si un cable eléctrico ya cumplió su vida útil, tú lo notarás, porque el material aislante que los protege está deteriorado, y lo podrás notar en la pérdida del color original de su cubierta. Perderá también la flexibilidad. Estará resecado y agrietado el material aislante, lo cual provocará fugas de corriente, fallas de aislamiento y cortocircuito. Si sabes o intuyes que tus instalaciones eléctricas han cumplido más de 20 años, debes efectuar un cambio de cables eléctricos con prontitud. Según el Código Nacional de Electricidad y Utilización, para los circuitos derivados de una casa o un departamento, el conductor eléctrico que se debe instalar debe tener como mínimo el calibre de 2,5 milímetros cuadrados. Es recomendable sobredimensionar este conductor, ya que esta acción nos dará una ventaja en la menor pérdida de energía eléctrica en nuestra instalación. Podríamos instalar un conductor con calibre de 4 milímetros cuadrados para instalaciones de tomacorrientes y 2,5 milímetros cuadrados para instalaciones de iluminación. Para el cambio de los conductores alimentadores que están instalados desde el medidor de energía eléctrica hasta el tablero general, se debe consultar al ingeniero electricista o mecánico electricista, quien nos indicará el calibre apropiado de instalar, tomando en consideración la cantidad de corriente eléctrica que pasará por este y la distancia o longitud que el conductor eléctrico tendrá, para que cumpla la caída de tensión según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Cuanto más alejado esté el medidor de energía eléctrica y el tablero general, el calibre del cable alimentador será más grueso. Cuando compres cables eléctricos para renovar o efectuar nuevas instalaciones eléctricas, debes realizarlo en un lugar donde te ofrezca garantía por tu compra. Además, cerciórate que estos sean de puro cobre y verifica que sus características técnicas como calibre y tipo de aislamiento se puedan ver y apreciar claramente en la superficie de su cubierta o material aislante y en su empaque. Los cables falsificados son fácilmente detectables. Solo tienes que rascar o rayar el material metálico, alambre, y si es falsificado, el material de cobre se saldrá y se desprenderá, quedando el fierro o aluminio al descubierto. Nunca compres en un vendedor ambulante o alguien que no te entregue un comprobante de pago. Sistema de puesta a tierra. Toda instalación eléctrica debe tener un sistema de puesta a tierra, el cual brindará la seguridad a las personas, protegerá las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y garantizar el correcto funcionamiento y la correcta operación de los medios de protección. En una vivienda, el sistema de puesta a tierra nos protege contra electrocuciones, principalmente producidas por el deterioro del aislamiento de los componentes electrizados de los artefactos eléctricos y electrodomésticos en general. El sistema de puesta a tierra está conformado por el pozo de puesta a tierra, cables con cubierta verde-amarillo o desnudo, conectados entre sí desde el pozo, pasando por el tablero general, y conectados a las tomas y bomberas de la puesta a tierra de los tomacorrientes, de Cepín y Chuco, y carcasas de los equipos de iluminación, con el único fin de derivar y conducir las corrientes de falla de mal funcionamiento de un aparato eléctrico. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo mi ave, de cuando por ejemplo un hilito se peló y está chocando con el chasis? Ojo, si tiene su puesta a tierra, se va a ir esa corriente por el tercer
la tercera clavija en el tercer enchufe, ojo, hacia el cable verde. Y de ahí se va hacia dónde? Hacia tu puesto a tierra. O sea, la persona, el ser humano, como antes veíamos a la señora, cogía acá, le da pasar corriente, Ya no, no le pasa corriente. Tiene una doble seguridad. Una que es la llave diferencial, porque si le pasa corriente se baja rápido el sistema. Y si no, hay un sistema de drenaje, fuga de corriente, ¿no? Y lo está derivando hacia dónde? Hacia mi puesta a tierra. Ahora, ¿por qué se va hacia la puesta a tierra? Porque en la puesta a tierra hay una resistencia. ¿De acuerdo? Y esa resistencia en comparación con la del ser humano es mucho menor. Más o menos, ¿cuánto? Puede ser 5 ohmios. En cambio, nosotros, ¿cuánto es nuestra resistencia? Entre 800 ohmios o puede ser 1000 ohmios. Eso depende de la metabolismo y la manufactura de ustedes. De todo. Te lleva a los 15 hombres. Electrodoméstico, al electrodo del pozo de puesta a tierra. Según el Código Nacional de Electricidad de Utilización, el calibre mínimo del conductor de puesta a tierra que se debe colocar en las instalaciones eléctricas. Ya, ahí está. Fíjense, ahí está todo el sistema de seguridad y esto lo tenemos que quedar bien claro. Profesor, todo sistema eléctrico debe estar, ojo, asegurado con su sistema de seguridad y protección, por supuesto que sí. ¿Cuáles son los elementos y dispositivos de protección de un sistema eléctrico? Estamos hablando de las llaves electromagnéticas, estamos hablando de la llave diferencial y la puesta a tierra. Los tres principales. Eso es, todo tablero eléctrico tiene que tener esos tres elementos. Profesor, ¿uno reemplaza al otro? No, los tres se complementan. ¿Me acuerdo? Los tres son complementos. Para darle cosa, la seguridad a toda instalación eléctrica. ¿Alguna pregunta? No. Todo clarinete. Chicas, es de 10 milímetros cuadrados, el cual se enlazará a la bordera de puesta a tierra de todos los tomacorrientes. La bordera o barra de puesta a tierra del tablero general y se conectará al electrodo instalado en el pozo con todos los medios de conexión y fijación necesarios. Si tu vivienda no tiene un sistema de puesta a tierra, acude con un ingeniero electricista o mecánico electricista, quien te orientará cómo puedes implementar este medio de protección. Tomacorrientes. Si en nuestros hogares tenemos tomacorrientes rotos, quemados o negruzcos y paran siempre calientes cuando enchufamos, o el enchufe no se ajusta firmemente cuando se lo conecta, se mueve y se calienta, salen chispas cuando lo manipulamos, o tenemos instalados tomacorrientes que no cumplen normas técnicas y normas de seguridad, tenemos que cambiarlos por unos que nos garanticen la seguridad de nuestra instalación y la utilización de forma segura de la energía eléctrica. En el Perú, la tensión nominal que tenemos en las instalaciones eléctricas de nuestros hogares es de 220 voltios. Por consiguiente, todos nuestros artefactos eléctricos y electrodomésticos tienen que presentar. Podemos trabajar con redondos, Cilíndricas. Oye, yo uso planos, ¿no? Redondo Yo Claro, utilizo el eso plano. no existe. De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, no existe. En mi casa. Solo en Perú tiene ese tipo de tomacorriente. En mi casa. Solo en Perú. ¿Por qué? Porque somos desordenados. Tenemos lo que queremos. Somos piratas. En otros países tenemos, van a tener solamente redondos o solamente planos. En cambio aquí en Perú hay un estado llamado mixto, ¿no? Estamos viendo ahí que no existe. El Código Nacional no. Es peligroso. Esto como un tomacorriente normado, dígame. Si tienes, como se llama, tu tomacorriente que es así, o sea, no pasa nada si conectas tus cosas. No, porque ese sí está preparado para trabajar con 220. En el caso de los planos no, porque los planos son americanos y los planos trabajan con 110 voltios. Porque la mayoría, por ejemplo, de los enchufes de toma corriente, la mayoría son planos. Claro, pero vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque los tomacorrientes planos trabajan a 110 voltios. Las extensiones. Todos estamos de acuerdo, por eso cuando pones más artefactos o una extensión jalas y pones más artefactos de un tomacorriente plano, al final te va a empezar a poner amarillo y va a agarrar y va a malograrse, se va a recalentar, ¿no es cierto? Y puede salir chispas eléctricas. ¿Por qué? Porque no soportan la cantidad de corriente en función al voltaje con el que está En mi trabajando. casa todo. Ahora mira, por eso yo tengo un plano, le enchufo mi lámpara, mi televisor, y no pasa nada, tengo ya como 10 años. Sí, pero estás colocando de repente una sola carga, o 2 cargas como máximo. Pero pones una extensión y cargas varios artefactos, vas a ver que lo que va a pasar como está viendo ahí, ¿no?
Eso es lo que tenemos que entender. Listo. Los que debemos utilizar para reemplazar los tomacorrientes deteriorados normales son los conocidos como 3 en línea y Shuko. Los tomacorrientes 3 en línea se llaman de esta forma porque en la parte central presentan una entrada toma para que se pueda conectar la clavija de puesta a tierra del enchufe del electrodoméstico con el sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica de la vivienda, evitando que una persona reciba una descarga eléctrica al momento de enchufar algún electrodoméstico deteriorado y con fallas en su aislamiento o su cubierta aislante, incluso si nos encontráramos con las manos mojadas. Los tomacorrientes 3 en línea son utilizados con equipos donde el consumo de corriente eléctrica no es muy grande, como lo es una radio, un reloj electrónico, un televisor, una batidora, una secadora de cabello, entre otros, siendo su máxima capacidad de uso de 10 amperes. Los tomacorrientes Shuko son usados para conectar electrodomésticos y aparatos eléctricos que presentan mayor consumo de corriente eléctrica, como una lavadora, microondas, refrigeradora, terma, congeladora, deshumedecedor, hornilla eléctrica, ya que su máxima capacidad de uso es de 10 a 6 amperes. El nombre de este tomacorriente Shuko significa. Ojo, acá hay un detalle importante, tanto el 3 en línea como este de acá tiene una seguridad también interior. ¿Por qué? Porque si por ejemplo un niño viene con un alambrecito, le mete el huequito por este huequito del alambre, no le pasa corriente. Si le mete por aquí en medio, tampoco le pasa corriente. Y si le pasa por acá, tampoco le pasa corriente. ¿Cuándo va a pasar corriente? Se agarra y es más vivo con 2 alambres y a la vez. Ahí sí le pasa corriente. Entonces, ahí está. Por eso es que a veces cuando tú enchufas también es seguro para el usuario. Porque como están entrando, tienen que entrar los 2 a la vez para que recién se active. Si no, no va a pasar corriente. Son sistemas ya más seguros. Lo que tiene en la actualidad. Este o el 3 en línea también. Dígame, señor. Ese rectángulo que tiene la parte de arriba y la parte de abajo, ¿pero qué tiene? Esto de aquí es el aislamiento a tierra. También, doble seguridad para tierra. Por eso cuando tú enchufas ese tipo de enchufes también tiene a los costados. Sí, los microondas tienen las llaves, las ollas arroceras también tienen ese tipo de enchufes. ¿No? Como tú no cocinas, no sabes. Las lavadoras también tienen razón. Chino cocina, dice Chino cocina, no, chufa. La refrigeración. Cuando hace su A la manipulación. Los 2 tipos de tomacorrientes cuentan con un mecanismo interior tipo cortina o puerta que impide el ingreso de elementos extraños a los contactos energizados, a fin que una persona no se electrocute. Por ejemplo, cuando un niño introduce un alambre, un clavo o una llave. Interruptores de iluminación. 2 cablecillos. Si al accionar el mecanismo de iluminación para que se encienda una lámpara o luminaria, notamos que el material eléctrico se encuentra De chino hay más de oscuro chino para que quebradizo. un poco más los ojitos. Notamos la salida de chispas. A mí los ojos No se de acciona el poto, ¿no? botón o mecanismo de desactivo. Este debe ser reemplazado, ¿no? ya que seguramente se encuentra deteriorado Se el queda callado, elemento de contacto, pudiendo ocasionar sobrecalentamiento y otros contactos, deteriorando los equipos de iluminación, además de revisar la conexión de la luminaria, socket o elemento de iluminación, ya que puede existir Grita nomás. un falso contacto o una Así. conexión eléctrica. Iluminación. Los problemas en los equipos de iluminación son diversos. Estos se pueden dar tanto en los puntos de sujeción de la lámpara iluminaria o la conexión eléctrica entre el conductor y los bordes de la luminaria o sockets. También las lámparas, cuando se corta su vida útil, presentan diversos problemas, como la atenuación de su iluminación o el parpadeo cuando se enciende, siendo un problema constante los sockets de mala calidad, que por efectos de calentamiento, el conector de la lámpara se deteriora y se resquebraja, produciendo falsos contactos. Si tenemos iluminación mediante lámparas fluorescentes y están con los bordes oscuros, estos ya están por terminar su vida útil y es necesario que prontamente los reemplacemos. Si se demoran en encender, los elementos electrónicos o bimetálicos puedan tener un falso contacto o una mala conexión eléctrica. Es mejor desconectarlos totalmente e instalarlos nuevamente de acuerdo a su esquema de instalación, que generalmente se encuentra en su empaque o estampado en su cubierta. Es importante siempre realizar un mantenimiento y limpieza periódica de las luminarias y de las lámparas, ajustando las conexiones que se aflojaron por la acción del calentamiento y el enfriamiento del casquete o conector de la lámpara. Y recuerden, antes del mantenimiento y limpieza,
Desconectar las fuentes de alimentación de energía eléctrica. Ya cansó. Se cansó.